Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quiero aprovechar de este momento para saludar a todos los foristas de Fuerza Lavasoriana que apoyan siempre al foro, haciendo sus comentarios muy pertinentes, como el caso del señor Puyón, a Meguita, a Luz, a Julita Martínez, a Anita desde Estados Unidos, a Jorge Nicholson, al señor Manuel Barra, que también es un fiel veedor de nuestros videos de Fuerza Lavasoriana, y a todo el público en general. Muchos testigos de Jehová alegan que la Watchtower de los testigos de Jehová es la organización de Jehová. Inclusive hay algunos ex testigos de Jehová que se han salido de la Watchtower o no pertenecen a ella o no asisten a la organización de la Watchtower, que insisten de forma obcecada que los testigos de Jehová son el pueblo de Dios, ese rebaño pequeño que Dios escogería para tenerlos como su pueblo favorito. Y estos ex testigos de Jehová reconocen que la cúpula de la Watchtower, su cuerpo gobernante, se ha corrompido, que ha ido tras las riquezas de este mundo, pidiendo los bienes materiales de sus miembros, y usar el dinero para la obra mundial, para edificar más riquezas terrenales en la tierra, comprar haciendas, invertir su dinero en la banca norteamericana para que rinda más dinero, tener intereses en empresas de este mundo que supuestamente pertenece a Satanás el diablo, tener inversiones en acciones de empresas de este mundo y tener dinero puestos en financieras como la JP Morgan and Chase, tener ingentes cantidades de dinero invertidos en el JP Morgan de Estados Unidos, Nueva York. Y no solamente allí, sino ingentes cantidades de dineros invertidos en hedge funds, para lograr redituar más el dinero de la Watchtower. Entonces la Watchtower, la supuesta organización de Jehová, se ha contaminado con las empresas de Satanás el diablo, habiendo invertido dinero en estas empresas de la organización de Satanás, de la bestia salvaje, para ganar más dinero, puesto que la cúpula de la Watchtower, sus dirigentes se han corrompido y han ido tras las riquezas de este mundo. Ya lo vemos como cada año publican en su revista La Atalaya una serie de avisos pidiendo dinero a los testigos de Jehová, a sus miembros, para la obra mundial, y a la vez les pide las cosas materiales que ellos poseen se los dejen a la sociedad Watchtower. Y yo me pregunto, ¿cuándo alguna vez Jesús les pidió, o los discípulos de Jesús pidieron a la gente a quienes ellos predicaban, dieran sus riquezas terrenales a los 12 apóstoles y a Jesucristo para una supuesta obra mundial, cuando vemos que ellos hicieron todo lo contrario, diciendo: dejen sus riquezas a los pobres de este mundo? Una gran diferencia con el mensaje cristiano verdadero. Mientras la Watchtower, que dice que es la organización de Jehová, te pide tus riquezas terrenales, tus joyas, tus bienes muebles e inmuebles, tus cuentas bancarias, tu fideicomiso, tus acciones en empresas, tu testamento, tu seguro de vida a favor de la sociedad Watchtower, Jesucristo dijo: deja todas riquezas, dáselas a los pobres y sígueme. Ya por ahí nos damos cuenta que esta organización de la Watchtower jamás podría ser la representante de Jesús en la tierra, porque hace todo lo contrario de lo que Jesús invocó
y enseñó a hacer a sus discípulos, a sus cristianos seguidores. Ya por ahí nos damos cuenta que esta organización jamás podría ser la verdadera. Además de analizar sus doctrinas cambiantes, que tienen fecha de expiración, con la excusa de una nueva luz brillante que apaga la luz anterior y la echa a la basura. Además de sus falsas fechas del fin del mundo que jamás se cumplieron, que los catapultaron como los más grandes falsos profetas del siglo XX. Pero existen gente que todavía les late su corazoncito por la Watchtower, que han pertenecido a esa organización y creen pues que porque los individuos son gente buena y sincera, honesta, claro, ignorante y del vulgo, como dice la Watchtower, gente iletrada y del vulgo, cree pues que este es el pueblo de Dios en la tierra, el único pueblo de Dios, que sin duda alguna los testigos de Jehová son los únicos que se apegan a la Biblia lo máximo posible, que hacen la voluntad de Dios, que las demás religiones no hacen. Pero sí reconocen estos testigos de Jehová, de que son los miembros de la cúpula que se han corrompido y han dado, han mancillado la organización de Dios a su pueblo, de los testigos de Jehová, que es la cúpula responsable de todos estos cambios doctrinales, de todas estas decisiones de adquirir bienes materiales, de todo lo que pide, que eso ha traído pues un deterioro, ha llevado a un deterioro a la organización de la Watchtower en su credibilidad, porque demuestra mucho amor al dinero, este cuerpo gobernante, y como digo, sus constantes cambios de entendimiento que no podrían ser de Dios, obviamente, porque hasta el señor David Splane, cuando dio su discurso en el 2012, anunciando los nuevos entendimientos con respecto al esclavo fiel y discreto, terminó diciendo que diciendo que esta conversión era una mejor idea, que daba crédito a la grande muchedumbre, dice. Así terminó diciendo que esta es una idea. O sea, todos estos cambios de entendimiento que da la Watchtower, según David Splane, son ideas personales, y no terminó diciendo que era un alimento que habían recibido ellos por parte de Jesucristo para dar más dignidad o más crédito a la grande muchedumbre. Observen ustedes ese video de la reunión anual del 2012, donde el señor David Splane termina diciendo que esta idea del esclavo fiel y discreto nueva, esta idea, no dijo esta nueva luz que Jesús nos ha dado, dignifica a la grande muchedumbre, sino dijo que esta idea de ellos, o sea, esa idea, un pensamiento de ellos, dignifica a la grande muchedumbre, y así acabó el discurso. En ningún momento dijo que ese era un alimento nuevo de Jesucristo, una nueva luz de Jesucristo, y verán ustedes que cuando inician a dar los cambios de entendimiento con respecto al esclavo discreto, en ningún momento dice, señores, hemos recibido directamente de Jesucristo una nueva luz más brillante, que deja a la luz anterior de Jesucristo como una luz falsa. Claro, no podrían decir eso, porque eso fue lo que ocurrió en realidad. Cuando en el 2012 se dio la nueva luz con respecto al esclavo discreto, lo que daba esa nueva comprensión era un entendimiento totalmente diferente a lo que se había querido hasta ese entonces, como quién era el esclavo discreto, dejando a Jesucristo como un dador de luces falsas, cambiantes, que dejaban a Jesucristo mal parado, como si Jesucristo no supiera nada de quién es el esclavo discreto, siendo él el principal responsable de su nominación. No es posible, pues, que lo que se dio en el pasado como la verdad con respecto a un alimento que Jesús dio a su esclavo, con respecto a quién era el esclavo fiel y discreto, sea el mismo Jesucristo que después de una nueva luz brillante para contradecir lo que él mismo supuestamente había hecho en el pasado al seleccionar al esclavo fiel y discreto y nominarlo. Entonces es obvio que estos alimentos son ideas de hombres imperfectos no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, que analizan los sucesos mundiales para ver qué
qué cumplimiento podría tener con respecto a las profecías bíblicas para sacar un artículo o una publicación de sus propias ideas personales que podrían requerir después una corrección o una nueva luz diferente, más brillante, que podría aclarar un punto que no pudiera estar claro en la presente luz nueva. Entonces, ¿ese puede ser un alimento de Jesucristo? Obviamente que no. Puesto que, como ya lo he dicho, el mismo señor David Splain reconoce en su discurso, como ustedes lo escuchan, lo pueden bajar de jw.org, está el video de la reunión anual del 2012, ahí lo pueden bajar y van a escuchar que él culmina diciendo que todos estos cambios con respecto al escalafón discreto es una mejor idea con respecto a quién es el escalafón discreto. No dijo, este es el nuevo alimento espiritual que Jesucristo nos ha dado con respecto a quién es el escalafón discreto. Puesto que no podrían decir eso porque sería levantar falso testimonio, calumniar a Jesús, responsabilizando de estos alimentos chatarra, basura que se van cambiando con el tiempo. Pero como digo, hay gente que me ha dicho, aunque tú no creas, Franco, los testigos de Jehová son los testigos de Jehová de todas maneras, pero reconozco que la cúpula es la que se ha corrompido, la cúpula, la cabeza, con todos esos cambios que han hecho de entendimiento, descartando las doctrinas que dieron en el pasado como la verdad, todas estas cosas que están haciendo con el dinero de la Watchtower, que se han metalizado demasiado, están detrás de las riquezas materiales, que no se conforman con el diezmo, porque la Watchtower critica pues a las iglesias de la cristiandad, que lo único que les interesa es el dinero de los miembros pidiéndole el diezmo puntual, o la iglesia católica pidiendo limosnas, pasando sus canastillas pidiendo limosnas. Y critica eso como una cosa que los testigos de Jehová no hacen. Cuando vemos que los testigos de Jehová no te piden el diezmo, sino te piden el 100%. No se conforman con la décima parte. Te piden el 100% de tus riquezas terrenales. Y lo vemos, como digo, cuando publican en la Atalaya contribuciones para la obra mundial, y así titulan el encabezado de los artículos anuales que ellos publican en la Atalaya, pidiendo de todo lo que tú tienes, que se lo dejes a la Watchtower, que tu testamento no se los dejes, no dejes tus bienes en tu testamento a tus hijos o tu esposa, sino se lo dejes a la Watchtower, y que la pensión de tu vejez o la pensión de tu jubilación no se lo des a tu esposa viuda, sino que se lo dejes a la Watchtower. En otras palabras, que desampares a tu esposa y a tus hijos y todo se lo des a la Watchtower. Porque esta organización es miserable, que no se conforma con simple limosna que te pide la Iglesia Católica cuando te pasa una canastilla, cuando vas el domingo a misa y te pasan una canastilla para que pongas una propina insignificante que no te va a afectar para nada tu bolsillo. Pero la Watchtower le pide a Dios que va no el diezmo, ni el 20%, ni el 30%, sino le pide el 100% de tus riquezas terrenales. Que todos tus bienes se lo dejes a la Watchtower cuando mueras. Y si tienes joyas, con mayor razón, se lo dejas a la Watchtower para poder derretirlas y hacer con ello, con esas joyas, con ese oro que tú le regalas, hacer emblemas, torrecitas, para poner en los solaperos, sujetadores de corbata de oro, con el grabado de la torre de vigía, con la Watchtower, con el grabado de la torre, todo en oro, para vendértelo. Entonces la Watchtower tiene un inmenso amor al dinero, sobre todo al oro. Quiere tu oro, tus joyas. Y con los brillantes podrán hacer anillos de brillante con, qué sé yo, con algún emblema de la Watchtower para venderlo a los más pudientes. Ya la Watchtower se ha vuelto también una vendedora de artículos de joyería, producto de las donaciones que dan millones de babosos de ti Jehová que donan sus joyas de oro, sus anillos de brillante a la Watchtower. ¿Se imaginan ustedes a Jesucristo pidiendo en el primer siglo a la gente que dieran sus jarras de plata, oro a Jesucristo y a sus 12 discípulos con la supuesta obra mundial? No hay ningún pasaje en la Biblia que Jesucristo haya pedido las riquezas de la gente a favor de él y sus 12 apóstoles para una supuesta obra mundial en el primer siglo. Jesucristo no le interesó para nada el dinero,
y al contrario lo repudió, si bien eran necesarios para poder mantenerse y poder alimentarse y poder sobrevivir, que era necesario, estuvo en contra de ir tras las riquezas de este mundo. Entonces la Watchtower hace todo lo contrario de lo que Jesús le hubiera interesado que un cristiano seguidor de él hiciera. Por lo tanto, Jesús no puede estar contento con una organización que está practicando o está dando órdenes a través de una cúpula que se llama el cuerpo gobernante, pidiendo riquezas terrenales a sus miembros, pidiendo sus joyas, sus cuentas bancarias, sus cuentas de ahorro, su fideicomiso, su testamento, sus acciones de empresas, su seguro de vida y sus acciones en empresas, como he dicho, y muchas otras cosas más. Es decir, todo, el 100%. No se conforman como los evangélicos o otras religiones que le piden un 10%. Ni hablar de todos los robos indirectos y ocultos que hace cuando la cúpula de la organización publica en el Ministerio del Reino los nuevos arreglos asquerosos, que es un robo, que es una estafa a sus propios miembros, para la supuesta obra de construcción de salones de reino, en la cual les pide dinero para formar un fondo rotatorio que servirá para que ese fondo se preste a los hermanos para que construyan su salón de reino, y luego los hermanos tengan que devolver el dinero prestado de ese fondo rotatorio, que es dinero de los propios miembros, se lo devuelva a la Watchtower que maneja ese fondo de los miembros, que se lo devuelva con intereses una vez que construyan el salón de reino, devuelvan el dinero que la sociedad les prestó para edificar el salón de reino, para comprar los materiales, qué sé yo, y luego se lo devuelve a la Watchtower el dinero con intereses, y luego el local construido va a nombre de la Watchtower, y la Watchtower se queda con el dinero rotativo o rotatorio que la Watchtower tiene bajo custodia y se ha apropiado de ese dinero que son de los miembros, que son dineros que vienen de los miembros que han aportado para ese fondo. Y la Watchtower que dice que ese dinero que se ha aportado para edificar el salón de reino no es un dinero para un salón de reino en particular, sino que es un fondo, se convierte como, la Watchtower lo toma ese dinero, se lo apropia ilícitamente, dice que ella se cree que es de ella, y lo presta a la congregación que necesita edificar su salón de reino, se lo presta, que es dinero que proviene de los propios miembros, se lo presta con intereses incluidos, y una vez que edifican el salón de reino y devuelvan el dinero otra vez al fondo rotatorio para que se le preste a otros, entonces se vuelve es un esquema piramidal Ponzi, pues, Ponzi. Una vez que se vuelve dinero, la Watchtower le dice a la congregación que construye el salón de reino que registre el salón de reino nuevo al nombre de la sociedad Watchtower. Eso es la cosa más asquerosa, el robo más vil que puede hacer una persona o una organización. Que ni siquiera las organizaciones de Satanás, el diablo en la tierra pueden hacer eso porque van presos. Eso es robar, eso es estafar. No conozco a ninguna organización mundana de Satanás del diablo que haga eso, que preste dinero a sus acreedores, que preste dinero a sus clientes, diciendo: yo te presto dinero para que edifiques tu casa, por ejemplo, un banco hipotecario. Yo no conozco ningún banco hipotecario que le diga al ahorrista, o sea, el ahorrista que ha puesto su dinero en el banco hipotecario, y que el banco hipotecario le diga: ahora yo te voy a prestar tu propio dinero para que edifiques tu casa, más un plus que te voy a dar de mi plata, porque tienes ahorrado acá, para que puedas cubrir tus gastos de edificación de tu casa. Y que el banco hipotecario le diga: ahora tú vas a devolverme el dinero prestado más intereses a mí, y registres tu casa que has edificado a nombre del banco. En realidad es inimaginable, es imposible, es una cosa que ilegal, es un robo, no se podría hacer porque es un robo abierto, una estafa. Y tampoco habría clientes que aceptarían ese robo, pues nadie sería tan estúpido de ir al banco y decirle: yo tengo invertido $50,000 en el banco hipotecario tal, quiero que me presten $100,000 para edificar mi casa, y luego que edifico mi casa tengo que volver al banco los $100,000 que me prestó más intereses, y me dice: ahora tu casa que lo has construido me lo vas a poner a nombre del banco, ¿no es cierto? Y menos que se apropie de los $50,000 que le pertenecían al cliente, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar con la cabeza que ninguna empresa de Satanás
podría hacer eso ni nadie se lo permitiría, y los ejecutivos que pretendieran hacer eso irían presos porque los clientes mismos los demandarían por estafa y robo. Pero la Watchtower, ¿quién lo demanda? ¿Quién la demanda a la Watchtower de lo que está haciendo eso? Estafando a sus miembros con arreglos oscuros, tramposos, internos, que son arreglos internos dentro del salón del reino a puerta cerrada, donde los testigos de Jehová se dejan robar y estafar vilmente porque creen que lo están haciendo por Jehová Dios. Y ahí está el problema del lavado mental, que ellos están seguros, saben que les están robando, que son unos sinvergüenzas, pero creen que esta es la versión de Jehová y que Dios quiere que te dejes estafar, robar, expoliar a favor de Jehová Dios, como si Jehová Dios y Jesucristo estarían interesados en robar tu dinero que te hace falta para dar de comer a tus hijos, para enriquecer a su organización en la tierra. Eso no lo haría jamás Jehová ni Jesucristo, afectando a sus propios cristianos, seguidores fieles. De eso se trata. Esta versión no es la versión de Jehová. Los testigos de Jehová, por más fieles que sean y buenos, no son la organización de Jehová, porque a pesar que existen algunos ex testigos de Jehová que ya no asisten al salón del reino porque están desencantados del cuerpo gobernante por la manera como maniobran la organización, pidiendo riquezas terrenales, dinero a sus miembros, explotándolos vilmente en la calle, trabajando gratis para la organización. Y todas estas cosas que ven la gente, le echa la culpa solamente a la cúpula, o sea, el cuerpo gobernante que ha cedido a las tentaciones de este mundo, a las cosas materiales, al lujo, a sus oficinas de lujo, a sus carros nuevos, a sus tarjetas de platino que tienen para viajar por todo el mundo y que viven como vivía el juez Rutherford, viajando por todo el mundo como un millonario. Y eso gusta, pues le gusta al cuerpo gobernante recibir la adoración de 7,5 millones de fieles por todo el mundo cuando viajan, que le chupen la media, que los reciban como si fueran los mismos discípulos de Jesucristo y prácticamente los vean como dioses. Eso les gusta. Entonces han cedido a eso, a las cosas materiales carnales, a la adoración de criaturas, porque ahí se hace adoración de criaturas, aunque ustedes no crean. Cuando va un miembro del cuerpo gobernante a un país, no se van a rodear obviamente a rezarle, ¿no? Porque eso saben que no deben hacer, pero el trato que le dan es igual que adoración de criaturas, dándole atención primordial a un visitante del cuerpo gobernante, porque lo ven como un enviado de Jesucristo, como un apóstol Pablo, como un apóstol Pedro, qué sé yo, lo ven como un enviado del Señor, y le dan pleitesía y sucumben pues a la adoración de criaturas, no necesariamente arrodillándose y rezándole ni besándole los pies, pero falta poco para que le besen los pies. Y eso les gusta al cuerpo gobernante. Pues el cuerpo gobernante ha cedido a las tentaciones de este mundo que le ha puesto Satanás al diablo, que son las riquezas terrenales. Y lo vemos pues como la Watchtower, como ama sus riquezas terrenales y sigue construyendo Walker, Warwick, y sigue comprando bienes inmuebles no solamente ahí, sino en otros lugares también. Entonces, la sociedad Watchtower no duda en publicar en su literatura muchos artículos exhortando a sus miembros a no ir tras las riquezas de este mundo, y la Watchtower hace todo lo contrario, yendo tras las riquezas de este mundo. Y esa es la falsa, esa es la hipocresía, la doble cara de la Watchtower, que mucho predica para los demás y poco practica para ella misma. Entonces, quiero decirle a aquellas personas que aún les late su corazoncito por los testigos de Jehová, diciendo que son gente buena y que son los únicos que se apegan a la Biblia, la única gente que quiere hacer la voluntad de Dios, que es ese pueblo pequeño que Jehová había dicho que tendría en la tierra, un pueblo pequeño, que sería aquel que Dios habría escogido para que sea su pueblo favorito, y que ellos son los testigos de Jehová todavía, los miembros, la gente buena, toda esa gente buena. Yo quiero recordarle a esa persona que me ha dicho eso, esa tontería, porque también existe gente muy buena dentro de los miembros de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas y otras iglesias protestantes. Hay gente buena y sincera que también podría encasillarse o encajar en ese pueblo favorito, que podrían arguir lo mismo a las otras religiones, que ellos son los miembros de base, son gente buena y sincera, que se aferran a la Biblia, a hacer la voluntad de Dios, amar al prójimo, y todas estas cualidades que tiene un cristiano, que podrían también ellos adjudicarse el derecho de ser ese único pueblo de Dios, como muchos testigos de Jehová o testigos de Jehová insisten que los testigos de Jehová son gente que se apega a la Biblia, que aman al prójimo y que son el pueblo de Dios. Eso no es así.
Le recuerdo a esas personas que me han escrito y me han dicho eso, que es una estupidez, pues, que es propio de gente con limitación mental que digan eso. Y muestran su ignorancia, su fanatismo y su mente que se ha oxidado. Quizá por estar mucho tiempo solo o tiene problemas personales, no usan el cerebro, o han dejado de estudiar o meditar o escudriñar, que comienzan a hablar tonterías, ¿no? Que indican su ignorancia en la Biblia, sobre todo su ignorancia en la Biblia. Yo quería decirles a esos testigos de Jehová que creen que los testigos de Jehová todavía es el pueblo de Dios, que Jehová tiene un pueblo, ese pueblo pequeño que Jehová tendría sobre los demás pueblos de las naciones, que sería su pueblo, que sería el pueblo de Dios, siempre ha sido y será siendo el pueblo judío, el pueblo hebreo. Es el único pueblo de Dios en la tierra. Ese pueblo hebreo que Dios escogió y que lo escogió como su favorito, y que tanto lo creyó y lo defendió el señor Charles Taze Russell, así como el mismo juez Joseph Franklin Rutherford. Ambos creían que el único pueblo de Dios era el pueblo judío, el pueblo hebreo, que las promesas hechas de Abraham a ese pueblo escogido serían realidad de todas maneras, y que ellos tomarían su tierra originaria, su tierra palestina, y que retornarían a su tierra. Y la Wastar querido toda su vida que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los testigos de Jehová de ahora, la organización de los testigos de Jehová. Y eso quiero recordárselo a esos señores que me dicen que los testigos de Jehová es el pueblo de Dios. Es una estupidez, es hablar sandeces. Yo quiero recordarles lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 11, versículo 1 que tengo acá, lo voy a leer para que ustedes se den cuenta que Jehová no ha desechado al pueblo hebreo. Y lo dice el apóstol Pablo acá en Romanos 11.1. Dice Pablo así en los Romanos: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Entonces, como pueden comprender esas personas que insisten que, aunque no les guste a los de Fuerza Nacional, el único pueblo de Dios son los de Jehová. Eso es un disparate, pues. Es un disparate. Porque eso va en contra de lo que Pablo ha dicho, que Jehová no ha desechado a su pueblo favorito, a ese rebaño pequeño, a su pueblo favorito en la tierra. Que ese es su pueblo, el pueblo israelita, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Y que Dios no desechó su pueblo. Y quiero recordarle a esta persona que el mismo juez Rutherford enseñó toda su vida, hasta que en 1932 se torció porque entraba Hitler al poder y corrían aires de guerra, y que había un antijudío llamado Adolfo Hitler que iba a ganar las elecciones. Era un hombre peligroso que era visto como el siguiente canciller de Alemania, un hombre antisemita, antisionista, antijudío, todo lo que tuviera que ver con los judíos. Y Rutherford le gustaba visitar mucho Magdeburg, porque había una casa Betel ahí en Magdeburg, donde le gustaba ir a Alemania, pues a Europa también, para veranear por allá en Europa, cuando hacía frío en Estados Unidos. Le gustaba pues veranear en Alemania, le gustaba darse la gran vida, y uno de sus lugares favoritos era Magdeburgo, le gustaba ir ahí. Y él, al ver que este hombre peligroso podría entrar al poder y darse cuenta que la Wastar había sido una organización sionista toda su vida, es decir, una defensora del pueblo judío como único pueblo de Dios, porque recordemos que el señor Pastor Russell hizo muchos viajes intercontinentales para anunciar esas buenas nuevas a los judíos, de que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo. Visitó Israel en 1910 junto con el señor Rutherford para predicar y dar discursos a favor de los judíos, diciendo que ustedes son el pueblo de Dios. No fue decir allá
que la organización de la Watchtower era el pueblo de Dios porque se hubieran matado de risa, que una organización de ladrillo y cemento creado por un viejito con barba larga, que más parecía un judío con esa barba, porque parecía un judío con esa barba larga, el pastor Russell. Le faltaba poco para que se pongan unas trencitas acá y su sombrero negro para que pareciera un rabino. Predicaba mucho a favor de los judíos en todo el mundo. Viajó a Inglaterra para hacer los mismos discursos, viajó a Grecia, a muchos países de Medio Oriente, para anunciar su mensaje a favor de los judíos como único pueblo de Dios, acompañado y escoltado por el señor Rutherford, que también quería lo mismo, que el pueblo judío era el único pueblo de Dios, y esas promesas hechas a Dios, a su pueblo, esas promesas hechas a Abraham, a su pueblo, se iban a hacer realidad de todas maneras. Y de ese se trataba el discurso que daba el señor Rutherford, el señor Rutherford y el señor Russell, cuando viajaban juntos, para anunciar esas buenas nuevas a los judíos, que ellos tomarían su tierra palestina y que retornarían su territorio, que Abraham Dios le había ofrecido a Abraham. Que esas promesas hechas a Dios a Abraham serían realidad, de todas maneras. Entonces, decir que el pueblo de Dios son los de Jehová, a veces es la sandez más grande, porque el mismo pastor Russell si resucitara se muere, pues le da un infarto, ¿no? Saber que la organización Watchtower que él fundó como Zion's Watchtower, o sea, la atalaya de Sion o del sionismo, estuviera ahora predicando la Watchtower anti-Zion, porque debería llamarse la revista pues Anti-Zion's Watchtower, cambiar el nombre de la revista original del pastor Russell, que se llama Zion's Watchtower o la atalaya de Sion, como la atalaya del anti-Sion, porque así lo vería el pastor Russell si resucitara y viera que la Watchtower ahora predica en contra del pueblo judío y en favor del pueblo de Dios, los testigos de Jehová. Se iría de espaldas, se caería de poto, de nalgas, con las patas arriba, como condorito. Igual que hubiera ocurrido con el juez Rutherford. Lamentable, el juez Rutherford en 1932 escribió los libros Vindicación 1, 2 y 3, donde se vio obligado a dar un giro de 180 grados para repudiar lo que él mismo había querido por décadas junto con el pastor Russell, porque vientos de antijudaísmo se veían venir en Europa con la presencia de Adolf Hitler, que ya estaba agarrando cuerpo en Alemania, y veía el señor Rutherford que los bienes de Alemania, sobre todo los bienes de la sociedad en Alemania, en Magdeburgo, corrían peligro de ser expropiados, porque el terror del señor Rutherford era que Hitler se enterara que la Watchtower se llamó en sus inicios la atalaya del Sion o del sionismo, y que toda su vida se la pasó predicando a favor de los judíos como único pueblo favorito de Dios, que las promesas hechas a Abraham por parte de Dios se harían realidad. Entonces, ese era su temor, su terror. Y a última hora, entre gallos y medianoche, decide descartar todo lo que tenía que ver con el judaísmo y decir que ya el pueblo de Dios no era el pueblo hebreo, sino los testigos de Jehová, la organización de Jehová en la tierra, la Watchtower, sus miembros. De ahí empezó el cambio en 1932, que el único pueblo de Dios era el pueblo de los testigos de Jehová y no el pueblo hebreo, como había enseñado la ciudad Watchtower por espacio de más de 50 años, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío, y lo enseñó por 50 años, y Jesús no dijo nada. Porque Jesús no le dijo, no, ya no son los judíos, sino son ustedes, mi organización en la tierra, la organización de mi padre en la tierra, la Watchtower. No dijo nada, se quedó mudo 50 años viendo cómo su organización, con el presidente Charles T. Russell y luego con el señor Rutherford, siguen insistiendo que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, y Jesús se quedó mudo y silente por 50 años sin decirles nada. ¿No se supone que Jesús se comunica constantemente con su esclavito para el momento oportuno, a su tiempo? Y Jesús tuvo un momento, un tiempito para decirles, oigan, no se dan cuenta que el único pueblo de Dios es el pueblo hebreo, y no se dan cuenta ustedes que el único pueblo de Dios son ustedes, los de Jehová, y no los hebreos. No tuvo un tiempito Jesús para aclararles al señor Rutherford, al señor Russell, esto. Porque hay un dicho que dice: quien calla otorga. Dice: Jesús no
objetó esas enseñanzas que se dieron por 50 años, quiere decir que estaba de acuerdo, pues fue cómplice, estuvo de acuerdo. Entonces Jesús es responsable también si eso no era verdad. Entonces Jesús era corresponsable junto con los señores Russell y Rutherford de haber enseñado el sionismo por tantos años, y Jesús es cómplice, porque quien calla otorga, y Jesús no objetó eso y lo estuvo apoyando por más de 50 años como una de las verdades de la Watchtower. Eso se llama pensar con la cabeza, porque tenemos cerebro para meditar, te das cuenta pues que no podemos aceptar los absurdos. Como repito, la idea de que el único pueblo de Dios fuera los de Jehová le vino a Rutherford por el temor que en Alemania se pudiera enterrar Hitler, que la Watchtower era una religión que defendía a los judíos, y por venganza pudieran perder los bienes, o pudieran ser expropiados por Adolfo Hitler, pensando que los bienes que tenían los testigos de Jehová en Alemania pertenecían a los judíos. Por eso, muchas personas antijudíos pensaban que la Watchtower estaba financiada por los judíos detrás. Había muchos judíos detrás financiando la Watchtower, defendiendo el sionismo, el retorno de los judíos a su tierra palestina, y estaban seguros que los judíos estaban detrás de esta organización. Y Adolfo Hitler también estaría seguro de eso, seguramente, si ya sabría lo que se llama la Watchtower con respecto a los judíos. Y seguramente que ya habría leído mucho los de Jehová, que era una religión sionista. En los años 20, 22, 23, 24, me imagino cuánto habrá leído de la Watchtower. No le habrá llegado ahí por ahí una atalaya del señor Rutherford de los años 20, 22, 24, defendiendo a capa y espada a la Watchtower. O cuando publicó en el año 1925, se no me equivoco, 1928, uno de esos años, no me acuerdo cuál es, 25, 28, escribió un folleto titulado pues Consuelo para los judíos, haciendo una defensa a capa y espada del pueblo hebreo como el único pueblo de Dios. Ese folleto puede haber llegado a manos del señor Hitler y pensar, caramba, esta organización es pro-sionista, pro-judíos, y entonces acá están los judíos financiando a este señor Rutherford. Y ahora el temor de Rutherford era la asociación que podría hacer Hitler con la Watchtower y los judíos. Y así fue. Hitler, obviamente, o sus asesores le dijeron al Führer, esta organización está financiada por los judíos porque se ha pasado toda su vida defendiendo a los judíos. Y torcerse a última hora por conveniencia para que Hitler no expropiara la Watchtower no los libraría de su culpa de haber enseñado a favor del pueblo judío, de haber predicado a favor del pueblo judío como único pueblo de Dios, como el pueblo escogido, como el pueblo favorito. Russell decía que nadie podría objetar las decisiones de Jehová Dios con respecto a tener un pueblo favorito, que ese era un deseo, una potestad de Dios de tener un pueblo favorito, y que nadie podía objetarlo, porque el Señor, quiero que sepan, al igual que Rutherford, que escribió en 1925, 1928, uno de esos años, no me acuerdo exactamente, escribió este folleto llamado Consuelo para los judíos. El señor Chester Russell en 1910 también escribió su folleto llamado Esperanza para los judíos, el pueblo escogido de Dios, así se titula. Y también escribió anteriormente, eso fue en 1910, 15 años antes del folleto que escribiera su sucesor, el señor Rutherford, que acabo de mencionar. Ya 15 años antes el pastor Russell había escrito en 1910 su folleto también a favor de los judíos, titulado Esperanza para los judíos, el pueblo escogido de Dios. Así se titulaba, donde ahí él daba una explicación muy clara, diciendo que nadie podía objetar que Dios tuviera un pueblo escogido, y que ese era el pueblo hebreo. Ese era el pueblo hebreo. Y nadie podía cuestionar las decisiones de Dios de ser un pueblo favorito, que era su decisión. Y que, como repito, las decisiones de Dios nadie las puede cuestionar ni objetar, y Dios tiene derecho a escoger a un pueblo que él le viene en gana. Y así lo hizo Dios. Muchos testigos de Jehová ignoran que el señor Rutherford, después de la muerte de Russell, enseñó algo muy curioso. Dijo que el pueblo de Dios había recobrado el desfavor de Dios. Escuchen esto. Rutherford enseñó que el pueblo judío, si bien había perdido el favor de Dios, lo había recobrado en 1918. Puso esa fecha.
que otra vez eran el pueblo favorito de Dios. Hizo una comparación de un texto bíblico, una profecía que tenía doble cumplimiento. Y dijo que desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, hasta el año 70, en que cuando los romanos destruyeron el templo con el general Tito, había habido un periodo de favor de Dios de 1845 años. Es decir, que de Abraham hasta el año 70 duró el favor de Dios, que fueron 1845 años. Después del año 70 pasaron otros 1845 años de desfavor. Es decir, si nosotros le sumamos 1845 años al año 70, nos da al año de 1915. El juez Radford había enseñado toda su vida de que el pueblo de Dios había tenido un periodo de favor de Dios y un periodo de desfavor. Y que esto era una profecía que tenía doble cumplimiento, es decir, había dicho que el pueblo de Dios había perdido, después de haber tenido 1845 años de favor de Dios, desde que se formó digamos, con Abraham, la nación de Israel como nación de Dios, que duró 1845 años de favor de Dios, de ser el pueblo favorito, y que esto culminó en el año 70 con la destrucción del templo. Hubo otros 1845 años de desfavor que empezaron del año 70 en adelante. Es decir, hasta el año 70 el pueblo judío era el pueblo de Dios, y que hasta ese momento, en el año 70, llevan 1845 años de ser el pueblo favorito. Y que del año 70 en adelante, se convirtió en el pueblo rechazado de Dios, y que también duró 1845 años ese periodo de desfavor. Y si nosotros le sumamos 1845 años al año 70, nos da el año de 1915. Que el año 1915 terminó el desfavor de Dios para los judíos en el año 1915. Y que ese desfavor se vio cristalizado cuando en el año de 1918 los judíos comenzaron a regresar a su tierra palestina. Y esa fue la forma como Dios les dio su favor, haciendo que comiencen a retornar a su tierra palestina. Y que en 1948, es decir, 30 años después, se creara el Estado de Israel por las Naciones Unidas, y los judíos pudieran entrar a su nación nuevamente como reconocimiento de que Dios los había perdonado y los había aceptado nuevamente como su pueblo. Y sí señala el señor Radford. Como repito, quiero decirles esto nuevamente. El señor Radford enseñaba que los judíos perdieron el favor de Dios en el año 70. Y que hasta ese momento, el año 70, tenían 1845 años de ser el pueblo favorito, desde la época de Abraham. Y que un periodo similar, los mismos años de 1845 años, iba a durar el desfavor. Es decir, del año 70 al año de 1845 años de desfavor, nos darían el año que terminaría el desfavor de Dios para ser otra vez el pueblo favorito. Entonces, si le sumamos al año 70, le sumamos 1845 años, nos da que en el año de 1915 el pueblo judío terminó su periodo de desfavor de Dios. Terminó. Y en ese año recobraron su favoritismo como pueblo único, pueblo favorito de Dios. En el año de 1915. Y de ahí en adelante comenzaron ya, el año 1918 en adelante, comenzó ya lo que se llama el retorno de los judíos a su tierra palestina de todas partes del mundo. En el año de 1948 Dios causó que se creara el Estado de Israel por medio de la declaración que se hizo en las Naciones Unidas, y fue Ben Gurión que llevó la delantera en eso, el judío Ben Gurión. Y desde ese entonces el Estado de Israel existe y los judíos siguen retornando a su tierra palestina. Entonces el señor Radford enseñaba que el pueblo judío había recobrado el favor de Dios en 1915.
que ese periodo de favor había durado 1845 años, idéntico al periodo de favoritismo que tuvo Dios con su pueblo hasta el año 70, en que fue destruido el templo. Bueno, amigos, entonces quiero que sepan que aquellos testigos de Jehová o aquellos ex testigos de Jehová que todavía les late su corazoncito, que no, los testigos de Jehová no son el pueblo de Dios ni lo serán jamás. Entiéndelo bien, que Pablo lo dice muy claramente en Romanos 11, 1 y 2, que Dios no ha rechazado a su pueblo a quien antes escogió. Entiéndanlo bien, no sean torpes. Dios mío. Bueno, ahora quiero entrar al tema central, queridos amigos. Y el tema central tiene que ver con los cambios que hizo la Watchtower en el 2012 en el Teatro Stanley. ¿Se acuerdan ustedes de esa reunión anual del 2012? El esclavo se reúne para dar 5 discursos individuales por los miembros del cuerpo gobernante para anunciar los nuevos cambios de comprensión o entendimiento con respecto a quién es el esclavo fiel discreto. La sociedad Watchtower dijo muy claramente que el único esclavo fiel discreto es el cuerpo gobernante, que es el que prepara el alimento espiritual. Y que los domésticos tenían que alimentarse del esclavo fiel y discreto. Pero no solamente son domésticos, la grande muchedumbre, dice, que tienen que alimentarse del esclavo fiel y discreto, sino también son aquellos ungidos remanentes en la tierra que no forman el cuerpo gobernante, que no son encargados de preparar el alimento espiritual, que también como individuos tienen que alimentarse, esos ungidos, del resto ungido, tienen que alimentarse al igual que la grande muchedumbre, que como individuos son domésticos también, que deben alimentarse del cuerpo gobernante. Es decir, lo que se dio en ese discurso de la reunión anual del 2012 como nueva comprensión del esclavo fiel y discreto, era que los ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante, que son aquellos que van a heredar junto con el cuerpo gobernante los cielos para estar con Cristo, ellos también como ungidos son domésticos desde el punto de vista de que tienen que alimentarse de lo que va a publicar el cuerpo gobernante, que obviamente no lo conocen el remanente ungido que no forma parte del cuerpo gobernante, puesto que ellos no componen ese grupo que prepara el alimento espiritual, sino son 8 individuos que preparan el alimento espiritual. Entonces, el resto ungido vivientes en la tierra también tiene que alimentarse del cuerpo gobernante, tienen que leer su literatura, sus revistas, sus libros que publican para ponerse al día, tienen que reunirse, estudiar la lista de Atalaya, como lo hacen la grande muchedumbre. Entonces dice la sociedad Watchtower que los ungidos como tales también son domésticos, como individuos, y que tienen que alimentarse del cuerpo gobernante, al igual como hacen la grande muchedumbre. Para recordar lo que estoy diciendo, para aquellos que no han visto el video o que no tienen idea de este discurso y piensan que estoy contando cuentos, quiero ponerles una porción de ese discurso. Escuchen bien, presten atención, para que vean, para corroborar lo que estoy afirmándoles a ustedes, lo que dijo en esa oportunidad el cuerpo gobernante con respecto a quienes son domésticos, quienes tienen que alimentarse del cuerpo gobernante. Escuchemos a los principales miembros del cuerpo gobernante hablar sobre este tema a continuación. Primero, Jeffrey Jackson habló sobre el tema ¿cómo se prepara el alimento espiritual? Entonces dio un preámbulo de lo que se analizaría. Así que les interesará saber que la próxima serie de 5 discursos, presentados por miembros del cuerpo gobernante, trata sobre un cambio de entendimiento de un importantísimo tema. A continuación, Gerrit Lush respondió a la pregunta ¿qué canal utiliza Jehová? Demuestra que no sería fácil descubrirlo y que podrían surgir diversas posturas. También habrían posturas equivocadas. Otra pregunta. Puesto que el esclavo alimenta a los domésticos, ¿son los ungidos individualmente los únicos que necesitan ser alimentados como domésticos por el esclavo? ¿O la expresión domésticos incluye a otras personas también? Luego, más tarde, Stephen Lett analizó el tema
¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? ¿Qué hay de los hermanos que componen el esclavo fiel? Bueno, ellos también necesitan alimento espiritual. Por lo tanto, estos hermanos reconocen con humildad que a nivel individual son simplemente domésticos, como todos los demás seguidores de Jesús. David Splane concluyó con el discurso: ¿qué realmente significa todo esto? Entonces apareció la gran muchedumbre, quien también necesitaba alimento espiritual. De modo que tanto la gran muchedumbre como los ungidos son domésticos. Todos somos domésticos. Y hermanos, nos encanta esta enseñanza, nos encanta esta idea porque dignifica a los miembros de la gran muchedumbre. Bueno, como hemos visto y recordado viendo este video, la WhatsApp está diciendo pues que los ungidos, el remanente ungido que no forma parte del cuerpo gobernante, que no están encargados de preparar el método espiritual, tienen que alimentarse y ponerse al día también, al igual que los hermanos que están a su lado de la gran muchedumbre, tienen que alimentarse de del cuerpo gobernante como domésticos, que tienen que ser enseñados por el cuerpo gobernante, al igual que deben ser enseñados los de la grande muchedumbre, leyendo la literatura que publican todos los meses. Pero, como siempre he dicho, hay testigos de Jehová dentro de la Watchtower que no son del vulgo ni son iletrados, sino que hay gente inteligente, como lo fue, por ejemplo, el señor Manuel Barra, como lo fue Alex Sailé, como lo fue Daco, como lo fue Max Baeza, como lo fue Alfonso Gutiérrez, creo que lo mencioné, como lo fue Ana de Estados Unidos, como lo fue Luz, como lo fue Julia Martínez, Megasidero, Jorge Nicholson, Caifán, Emanuel Aguilar, y si no puedo parar de enumerar de ex de Jehová inteligentes que hay, porque no todos son iletrados e ignorantes y del vulgo, hay gente inteligente. No todos son como el señor Luro, pues. Lamentablemente Dios no le dio ese don que sí le dio a los que acabo de enumerar. Y también a mí, a Dios gracias. No faltaron algunos testigos de Jehová que al escuchar eso que acabamos de ver de estos discursantes, le hizo una pregunta a la sociedad Watchtower, le sacó un texto bíblico a la Watchtower, y la Watchtower no supo cómo contestar. Y esto está en el libro de la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 20. 20, ¿eh? Le sacó este texto bíblico a la Watchtower, porque no estaban de acuerdo a lo que habían dicho pues estos babosos del cuerpo gobernante en este video que acaban de ver. Y se lee así, le dijeron a la Watchtower: escuchen, señores, el cuerpo gobernante, le dijeron. Gente, los mismos miembros de Jehová, le hicieron una pregunta a la Watchtower para que respondiera. Y le sacó el texto de primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 20, que les leo a continuación. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. O sea, son ustedes que son ungidos. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque lo conocéis. Porque la conocéis, la verdad. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La Watchtower no sabía cómo contestar a este texto bíblico que muchos de sus miembros le hacían a la Watchtower. Si la unción del Espíritu que tienen ustedes, dice Jesús, o sea, aquellos que están ungidos, tienen el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo les ha enseñado todas las cosas, y que ese Espíritu Santo les ha hecho conocer todo, y no necesitan que nadie les enseñe, hablando de los que están ungidos con el Espíritu Santo, porque les está hablando los ungidos. Este texto que les acabo de leer, de Juan,
Está hablando a los que son ungidos con el Espíritu Santo, los que han recibido la unción del Espíritu Santo. Y que por tener esa unción, ese ungimiento del Espíritu Santo, saben todas las cosas y no necesita que nadie les enseñe. Y que como tienen la unción del Espíritu Santo, lo que ellos enseñan es la verdad. Y la mentira jamás puede salir de la verdad. Dice, la mentira jamás puede salir de la verdad. Le hace una pregunta entonces a la Watchtower que no sabe cómo contestar. ¿Cómo es verdad que los ungidos, que no son parte del cuerpo gobernante, que tienen la unción del Espíritu Santo, tienen que ser enseñados por la cúpula, por otros ungidos que se llama el cuerpo gobernante, para que enseñe al resto de ungidos, cuando todos están ungidos por el Espíritu Santo y todos tienen el conocimiento exacto y no necesitan que nadie les enseñe? Es decir, ¿por qué el resto ungido que no forma parte del cuerpo gobernante tienen que ser como individuos enseñados, convirtiéndose en domésticos, enseñados por el cuerpo gobernante, cuando estos ungidos ya por el hecho de tener el ungimiento del Espíritu Santo, dice acá el apóstol Juan, no necesita que nadie les enseñe porque ellos ya saben, tienen todo, ya su Espíritu Santo les ha hecho conocer todo, no necesitan que nadie les enseñe nada. Entonces, ¿por qué el resto ungido que está ungido por el Espíritu Santo y que no necesita que nadie les enseñe, tendrían que ser enseñados por el cuerpo gobernante leyendo su literatura chatarra? Y la otra pregunta es, que le hicieron a la Watchtower, es, si los ungidos del cuerpo gobernante ya tienen la unción del Espíritu Santo y tienen conocimiento de la verdad, y que de la verdad no puede salir la mentira, porque ellos tienen la unción del Espíritu Santo que les hace conocer la verdad de todas las cosas, ¿por qué sus doctrinas son descartadas como doctrinas falsas? Si ellos tienen la unción del Espíritu Santo que solo les puede dar a conocer la verdad, y dice el texto bíblico que de la verdad no puede salir la mentira, la falsedad. Eso indica que ninguno de estos del cuerpo gobernante, ninguno de ellos tiene la unción del Espíritu Santo, porque de lo contrario, sus doctrinas tenían que ser perfectas, porque la unción del Espíritu Santo que ellos poseen les hace dar la verdad invariable, inmutable con el tiempo. Inmutable, invariable con el tiempo. Lo dice acá 1 de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. La unción del Espíritu Santo que ustedes han recibido les hace conocer todas las cosas y no necesitan que nadie les esté enseñando. Entonces, si el resto ungido que no forman parte del cuerpo gobernante han sido ungidos con el Espíritu Santo, y entonces ya deben conocer todas las cosas, porque el Espíritu mismo se las da a conocer y no necesita que nadie les enseñe, ¿por qué tendría que ser enseñados como domésticos por parte de otros ungidos que se llaman el cuerpo gobernante? Y la Watchtower no supo contestar a eso. Y si ustedes, el cuerpo gobernante, tienen la unción del Espíritu Santo, y que de acuerdo a Juan, el Espíritu Santo les hace conocer la verdad, y que de esa verdad no puede salir la mentira, ni enseñanzas erradas, porque es la verdad. De la verdad no puede salir la mentira, ni enseñanzas equivocadas o erradas, porque la enseñanza de la Watchtower, que emanan del cuerpo gobernante, se paran cambiando a cada rato, resultan erradas, ridículas, cambiantes. Si ellos tienen la unción del Espíritu Santo que les hace conocer todas las cosas, y dice que esas cosas que ellos aprenden por tener la unción del Espíritu Santo son la verdad, y que de esa verdad no puede salir la mentira, ni enseñanzas erradas que necesitan cambiarse después. Les invito a que lean el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 20, versículos 20 y 27. No el 27, sino los versículos 20 y 27. Y verán ustedes que si uno tiene la unción del Espíritu Santo, no necesita que nadie te enseñe, porque tú sabes todas las cosas, porque el Espíritu Santo, el Consolador, te hace saber todas las cosas. Entonces la Watchtower no sabía cómo responder por qué el resto ungido que no forma parte del cuerpo gobernante tienen que ser enseñados continuamente como individuos, como domésticos, por parte de otros ungidos que se llama el cuerpo gobernante. Si todos ellos tienen ese don del Espíritu Santo, tienen la unción del Espíritu Santo, que en ambas clases, tanto el cuerpo gobernante como los resto ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante, tienen esa misma unción que les hace conocer todas las cosas y que no necesita que nadie de ellos les enseñe nada. Y la Watchtower contesta en una forma tan imbécil, que se la quiero leer a ustedes, y la responde, como no sabe cómo responder, responde una imbecilidad, propios de gente ignorante, inculta, una contestación que ni el testigo de Jehová más ignorante la podría aceptar, ni la podría
no solamente lo podía ni remotamente convencer como una respuesta correcta por parte del cuerpo gobernante, que ha pretendido dar una respuesta y ha salido dando una respuesta que es un disparate, un impromptus, dando una respuesta ridícula, estúpida, que realmente nos hace ver que este cuerpo gobernante está formado por gente estúpida, débiles mentales, ignorantes en la Biblia, y que pretende engañar a la gente, a sus miembros, dando una respuesta que no lo cree. Ni siquiera ellos mismos la pueden creer, esa respuesta. Y veamos de qué se trata esa respuesta, para que matarnos juntos de risa. ¿A qué se refirió Jesús, el apóstol, perdón, qué se refirió Juan, cuando dijo que la unción del Espíritu Santo les ha hecho a usted conocer todas las cosas, y dice que nadie les enseñe, ni siquiera el cuerpo gobernante? Se lo está diciendo al resto ungido que no son parte del cuerpo gobernante. No necesitan ser enseñados por ningún cuerpo gobernante, lo dice porque tienen la unción del Espíritu Santo, al igual que los del cuerpo gobernante que son ungidos también. Entonces, ¿por qué los señores del cuerpo gobernante dijeron en el Teatro Stanley en el 2012 que los ungidos que no forman el cuerpo gobernante también como individuos son domésticos y tienen que alimentarse de las publicaciones del cuerpo gobernante? Si ambos, tanto el cuerpo gobernante como el resto ungido que no forman parte de este cuerpo gobernante, todos han sido ungidos con el Espíritu Santo y ya conocen todas las cosas, y no necesitan que nadie de Dios les enseñe nada, porque son ungidos. ¿Por qué tendrían que ser enseñados por otros ungidos como ellos? Si todos ellos conocen todas las cosas y no necesitan que nadie les enseñe nada a ellos. Piensen con la cabeza. Miren cómo responde esta religión de porquería de la Watchtower, a esta interrogante que le hicieron a la Watchtower. Miles de Jehová inteligentes que le sacaron a colación a la Watchtower, al cuerpo gobernante. Si todos los del resto ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante tienen que ser también alimentados por el esclavo fiel y discreto, como domésticos, como individuos, tienen que ser alimentados también, al igual que la grande muchedumbre. ¿Por qué el Juan les dice que los ungidos no necesitan ser alimentados por nadie? Porque saben, porque el poder del Espíritu Santo les hace conocer todas las cosas, y no necesitan que nadie les enseñe, nadie les enseñe, ni siquiera sus miembros ungidos del cuerpo gobernante. Veamos cómo responde a este interrogante la Watchtower para matarnos de risa juntos. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la atalaya de enero de 2016. En la página 19 vemos cómo la Watchtower responde pues a esta pregunta que le hacen con respecto al texto de 1 de Juan 2, 20 y 27. Vamos a leer desde esta parte que señalo acá en plumón amarillo, y dice como sigue. El apóstol Juan les dice a estos cristianos: ustedes tienen una unción o llamado, o sea, la llamada celestial, o llamado del santo. Todos ustedes tienen conocimiento. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Antes bien, como la unción de él les está enseñando acerca de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con él. 1 de Juan 2, 20 y 27, tal como hemos leído hace un momento. Desde luego, los cristianos ungidos necesitan instrucción igual que todos los demás. ¿Ve cómo contradicen? No necesita que nadie les instruya, que nadie les enseñe, pero la Watchtower dice todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Desde luego, este comentario que hace la Watchtower es antibíblico, porque los cristianos ungidos no necesitan que nadie les enseñe. Lo está diciendo 1 Juan 2, 20 y 27. Pero la Watchtower da un comentario antibíblico que no está de acuerdo con la Biblia. Y dice, desde luego, los cristianos ungidos necesitan instrucción igual que todos los demás. Mentira. Los cristianos ungidos, por el hecho de tener la unción del Espíritu Santo, es una unción que permanece en ellos, y no necesitan que nadie les esté enseñando, y más bien es la unción del Espíritu que está en ellos que les está enseñando de todas las cosas. Entonces la Watchtower está dando un comentario personal antibíblico, como son siempre ellos, pues antibíblicos, que contradicen lo que acaban de leer, que los ungidos que están con la unción del Espíritu Santo, que han recibido la llamada, no necesitan que nadie les esté enseñando.
Entonces, amigo, ¿cómo responde la Watchtower a esta pregunta? A esto. Dice, desde luego, los cristianos ungidos necesitan instrucción igual que todos los demás. Lo que Juan quiso decir es que no necesitan que nadie les diga que han sido invitados al cielo. La fuerza más poderosa del universo se los ha confirmado. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué respuesta más imbécil! ¿Cómo puede decirme que lo que Juan quiso decir, cómo? Ellos pueden leer, son pitonizos, leen el pensamiento de Juan. ¿Cómo pueden hacer para leer el pensamiento de Juan de hace 2000 años? ¿Ah? Lo que Juan quiso decir, eso es interpretar, eso es dar una opinión personal ridícula. Lo que Juan quiso decir es que no necesitan que nadie les diga que han sido invitados al cielo, porque la fuerza activa, que es la más poderosa del universo, se lo has hecho saber o confirmado. ¡Qué cosa más estúpida! Queridos amigos, no hay duda que la impotencia y la capacidad de la Watchtower para responder a esta pregunta tan importante que les hacen los miembros de Testigos de Jehová, preocupados y desilusionados de este cuerpo gobernante que da enseñanzas antibíblicas, ha dejado pues a estos Testigos de Jehová y muchas personas que conocen la Biblia, que lo que la Watchtower enseñó en el Teatro Stanley en el 2012, esta nueva luz de comprensión con respecto al esclavo fiel y secreto, afirmando que los domésticos ungidos tienen que alimentarse del cuerpo gobernante como domésticos de la grande muchedumbre, es una aberración, es una enseñanza antibíblica, puesto que, como ya hemos visto, todos aquellos que han recibido la unción del Espíritu Santo, que han sido llamados a ser santos, son aquellos que han recibido ese poder del Espíritu Santo, no para saber que son ungidos para ir al cielo, sino que han recibido el poder de Dios para conocer todas las cosas, como la verdad, de saber todas las cosas, y por ende no necesitan que nadie les esté enseñando. Se refiere a todo tipo de enseñanza. El apóstol Juan es claro al decir que no necesita que nadie les enseñe, no que nadie les diga que ustedes son ungidos. Se refiere a enseñar, a dar alimento espiritual, como llama la Watchtower de sus enseñanzas. No necesita que nadie les dé alimento espiritual que los esté alimentando constantemente. Y esa respuesta que da la Watchtower es una muestra de su impotencia, de su incapacidad total de dar una respuesta satisfactoria a este texto bíblico, que dice que los ungidos, por el hecho de haber sido ungidos, o por haber recibido la unción del Espíritu Santo, tienen ese poder de saber todas las cosas, y por ende no necesita que nadie les enseñe a ellos, porque son los ungidos. Entonces, decir que un grupo de los ungidos, que se llama el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y secreto, alimenta a la otra clase, o remanente ungido que no forma parte de esta clase privilegiada, necesitan alimentarse de sus hermanos ungidos, que también tienen, igual que ellos, el Espíritu Santo, y que todos ellos no necesitan que nadie les enseñe, resulta pues aberrante, antibíblico y fuera de toda lógica pretender hacer creer a la gente que los ungidos, que no son parte del cuerpo gobernante, que no preparan el método espiritual, necesitan alimentarse de sus hermanos coesclavos ungidos. Esa es una aberración, una ridiculez como tantas que enseña esta falsa organización religiosa de la Watchtower. Porque esto que dijo Juan es claro y contundente, no necesita interpretación, porque dar una interpretación a las palabras de Juan es tergiversar lo que él está dando a entender muy claramente, que dice que no necesita que nadie les enseñe nada de nada. No tiene nada que ver que le digan, tú eres ungido, tú eres uno que tiene esperanza celestial. Eso es absurdo, es una estupidez. Eso no es una respuesta, en todo caso sería una afirmación. Aquí dice Juan claramente, no necesita que nadie les enseñe. No dice, no necesita que nadie les diga que ustedes son ungidos de la esperanza celestial. No dijo eso. No necesita que nadie les enseñe, porque ustedes conocen todas las cosas, dice, porque ustedes conocen todas las cosas, conocen la verdad. No se está refiriendo al ungimiento, se está refiriendo en general a todas las cosas. Ustedes conocen todas las cosas, conocen la verdad, y que de la verdad no puede salir la mentira, lo está diciendo.
sea, no se está refiriendo a que ustedes son ungidos y que no necesita que nadie les diga que ustedes son ungidos. No se refiere a eso. Está hablando de que ustedes conocen todas las cosas, conocen la verdad, y que no necesitan que nadie les enseñe nada de todas esas cosas que son la verdad de la Biblia. No se está refiriendo a lo que Wash-Tawer está respondiendo acá, porque la Wash-Tawer está dando una propia interpretación y es un modo muy sucio de convalidar las palabras del apóstol Juan. Es un modo muy sucio cuando el Wash-Tawer comienza a decir lo que Juan quiso decir, es dar una interpretación personal de lo que Juan supuestamente quiso decir, cuando está bien claramente escrito en la Biblia lo que dijo Juan. No necesitan que nadie les enseñe nada, ningún conocimiento que necesiten ustedes más de otras personas, porque ustedes ya se lo saben todo, porque tienen el poder del Espíritu Santo. Se refiere al conocimiento en general de la verdad de la Biblia. No necesitan que nadie se los enseñe, porque ustedes ya lo conocen, porque tienen la unción del Espíritu Santo, los ungidos. Entonces, como el Wash-Tawer no puede responder cómo es verdad que un grupo pequeño de ungidos enseñan a otro grupo de ungidos que no son parte del cuerpo gobernante, cuando eso es antibíblico, a ojos vista es antibíblico, puesto que no es dable que un ungido del cuerpo gobernante pueda estar enseñando a otros ungidos que también tienen el Espíritu Santo igual que ellos, porque todos ellos tienen la verdad, tienen conocimiento de todas las cosas, y no necesitan que nadie de ellos sean enseñados porque son ungidos, ya sea que fueran parte del cuerpo gobernante o no. Nadie les puede enseñar a ellos, y menos gente de su propia naturaleza que han recibido la unción del Espíritu Santo. Pues dos dedos de frente. La Wash-Tawer no sabe cómo responder y dice lo que el apóstol Juan quiso decir. Eso es poner en bocas de Juan algo que él jamás pensó ni dijo. Es una manera de desvirtuar lo que está escrito en la Biblia para dar otra enseñanza diferente, contraria a lo que dijo Juan, porque esta religión es apóstata. Es una religión hereje. Los apóstatas están en la cúpula de la Wash-Tawer, que dan interpretaciones personales diciendo que Juan quiso decir esto, como si fueran pitonizos, brujos, adivinos, y leen el pensamiento de Juan. ¿Estos son brujos? ¿Son adivinos? ¿Cómo pueden saber esto de Juan? ¿Que tienen contacto directo con Juan? ¿Le están leyendo la mente? ¿Cómo pueden saber lo que quiso decir? Esos son posiblemente elucubraciones, pensamientos, ideas de un grupo de ineptos que se llama el cuerpo gobernante, que Juan lo que quiso decir era de que nadie necesitaba que les dijera a ellos que eran ungidos y que tenían esperanza celestial. ¿Qué respuesta más imbécil? Porque eso es una enseñanza. En todo caso sería, no necesitan que ustedes, nadie les afirme lo que ustedes ya saben. Afirmen lo que ustedes saben. Sería una afirmación, no una enseñanza. Sería una afirmación. No necesitan que nadie les afirme que ustedes ya son ungidos. Eso no es una enseñanza, es una afirmación. No necesitan que nadie les afirme que ustedes son ungidos. Juan es muy claro. Ustedes ya, por tener la unción del Espíritu Santo, ya conocen todas las cosas. Conocen la verdad, dice, la verdad, no la verdad de la esperanza celestial, la verdad del conocimiento bíblico. Conocen todo, porque tienen el poder del Espíritu Santo, y no necesitan que nadie les venga a enseñar. Se refiere a enseñar con respecto a lo que es la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, la verdad de Jesús. No necesitan que nadie se lo enseñe, ellos lo saben, porque están ungidos con el Espíritu Santo. Y así dice Juan, se refiere a eso. No se refiere a que no necesita que nadie venga y les diga que ustedes son ungidos con esperanza celestial. Esa respuesta es, no se lo traga ni un bebé de 5 años. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo gobernante infantil mentalmente hablando. Gente ignorante, que tiene quinto de primaria y da respuestas imbéciles, que no lo puede creer ni el testigo de Jehová más fanático. Porque el testigo más fanático como Luro, por ejemplo, Leoncio Crinado, que es un testigo de Jehová fanático, ni él mismo lo puede creer. Que lo que Jesús quiso decir, quiere decir que la Wash-Tawer, el cuerpo gobernante, se da las atribuciones de saber lo que Juan quiso decir. Eso es desconvalidar lo que él estaba diciendo. Se estaba refiriendo al conocimiento en general, no lo que la Wash-Tawer pretende hacer creer que Juan pensaba esto o al otro. Eso me hace recordar en mis épocas pasadas, cuando había una ley que había dado el gobierno,
que salvaba a algunas personas, por ejemplo, para el punto de vista tributario, mucho ocurría desde el punto de vista tributario, la ley no había comprendido, por ejemplo, a ciertos aspectos del tributo que se tenía que hacer a las personas que generaban rentas en el extranjero, por ejemplo, y no en el país. Y no especificó claramente cómo deberían tributar los que recibían rentas de fuente extranjera. Y eso me hace recordar a mí cuando yo era contador público y la ley no era clara al respecto y que no especificaba que la gente que tuviera fuente extranjera tuviera que declarar esa renta, y la ley de impuesto a renta era ambigua en ese aspecto, es decir, dejaba un espacio abierto para que la gente que tuviera renta externa no la declarara. Entonces, el gobierno tendría que dar una nueva ley para especificar el cambio, ¿no es cierto?, para corregir esa deficiencia, pero tendría que ser de acá para adelante. Pero como quería hacerlo retroactivo, para afectar a todos aquellos que se habían salvado de pagar impuestos, dijo que la ley necesitaba una interpretación auténtica, la ley anterior. Y entonces dio un decreto supremo para modificar la ley, diciendo que interprétese la ley como los obligados a prestar declaración de renta, aquellos que perciben rentas en el territorio nacional y en el extranjero. Entonces, interpretó la ley con un decreto supremo para comprender a aquellas personas que en el pasado no pagaron impuestos porque no declararon su renta de fuente extranjera. Como la ley no puede ser retroactiva, no pueden dar una nueva ley modificando la anterior, diciendo que ahora sí comprende también a aquellos que generaban renta en el exterior. Entonces, como quería comprender a mucha gente del pasado que no había pagado impuestos a la renta, porque había mucho dinero de por medio, el gobierno dio un decreto supremo diciendo: reglamento de la ley, interprétese el artículo tal que dice que los que generan renta en el territorio nacional y también en el extranjero, interprétese así. Entonces, con un simple decreto supremo, modificó una ley antigua para que tuviera retroactividad, para perjudicar a más personas que no pagaron impuestos, porque la ley no decía que la gente que tenía renta de fuentes externas tenía que declararlo. Y como tenía que haber una nueva ley, y esa ley tenía que empezar a regir recién desde ahora adelante para los nuevos contribuyentes, o los contribuyentes anteriores recién pagar a partir de ese momento que se da la nueva ley, el gobierno no quiso hacer eso, y quiso hacerlo retroactivo, que afecta atrás, porque había muchos millones de dólares envueltos. Entonces, dio la gran idea de dar una interpretación de lo que la ley quiso decir. Y dio una ley, un secreto supremo, un reglamento a esa ley, diciendo: interprétese, como hace la Watch Tower, interpretando la palabra del apóstol Juan, que las rentas que se genera la persona natural incluye las rentas en el país y en el extranjero. Pero había dicho que el impuesto de la renta que se generaran anualmente en el país tenía que tributar, pero no había incluido la de afuera. Entonces dijo: interprétase que esa renta también incluye las rentas que tienen en el exterior. Entonces, en vez de dar una nueva ley diciendo que más adelante el impuesto a la renta va a ser de lo que se genera en el país y también en el extranjero, para que recién a partir de ese momento se diera aplicación a la ley, el gobierno quiso hacerlo retroactivo para poder recaudar más, y dio una ley, un reglamento con un decreto supremo reglamentando esa ley anterior, diciendo que en el artículo tal que dice que las rentas, el impuesto a la renta generadas en el territorio nacional debería pagarse de tal manera y en base a una escala, tuvo que decir: interprétase esas rentas también las rentas de fuente extranjera. Entonces, interprétase. Entonces hizo que la ley fuera retroactiva, como daba a entender que ya en la ley estaba indicado que también supuestamente incluía también la renta de fuente extranjera. Y eso me hace acordar cuando la Watch Tower no sabe cómo salir de un apuro y quiere salir del apuro,
porque le conviene, porque le afecta. Entonces dice, interprétase las palabras del apóstol Juan. A lo que él se refería no era a adquirir conocimiento bíblico o alimento espiritual como doméstico, sino se refería a que nadie les venga a decir a ustedes que son ungidos, porque ya el poder del Espíritu Santo les da a ustedes facultad de saber que son ungidos. Imagínense esa respuesta estúpida, con el único fin de desvirtuar y salir de un apuro, tal como les he explicado de esta ley que dio el gobierno una vez para salir del apuro de que iba a dejar de recaudar muchos millones de dólares porque cometieron un error en dar la ley de impuesto a la renta. Entonces, para hacerlo retroactivo y a salir del apuro que iban a perder mucha plata, dijo, interprétase la ley antigua, que lo que se refiere en el artículo tal también incluye las rentas de renta extranjera. Interprétase. Así de sencillo, hicieron la ley retroactiva, como si ya estaba implícito esa interpretación y que ya estaba dado eso en el pasado en la ley, que eso supuestamente ya comprendía también la renta de fuente extranjera. Si bien no estaba escrito, interprétase, que también incluye las rentas de fuente extranjera, y no estaba escrito, rentas de fuente extranjera generadas afuera del país. Pero dijo, interprétase, que cuando se dijo, pagas impuesto a la renta, la persona natural, se refería tanto a las rentas internas como a las externas. Entonces, ese es un buen modo, por mi experiencia personal, de salir de un apuro, cuando la cosa no sabe cómo responder a las palabras de Juan, que dice, no necesita que nadie les enseñe con alimento espiritual, ni de alimento espiritual oportuno cada rato para alimentarse. Dice que interprétase la palabra del apóstol Juan. ¿A qué se refería? Que no se refería a eso, se refería que no necesita que nadie les enseñe a ustedes, que gracias al poder del Espíritu que ustedes tienen, han llegado a comprender que ustedes son ungidos. ¡Qué cosa más estúpida, pues! Y para culminar, vieron ustedes al señor David Espriella al final decir que este nuevo ajuste de comprensión con respecto al esclavo fiel y secreto, no. Esta idea, dice, idea, enaltece a la grande muchedumbre. Les da una posición también de cierto privilegio a la grande muchedumbre que estaba alicaída desde el punto de vista de frente a los ungidos. Y nos dice, lo que hace esta nueva comprensión es dar una dignificación, dice, ¿no? Dignificar a la grande muchedumbre, como si antes no lo hubieran estado, no hubieran estado dignificados, no eran dignos. Dice que estos nuevos ajustes lo que pretende es dignificar a la grande muchedumbre, y lo llama como esta idea. O sea, todo este cambio de comprensión que ha hecho la UAS en el 2012 no es un ajuste que viene de Jehová y Jesucristo como una luz más brillante. Lo dice, esta nueva idea de respeto al esclavo fiel y secreto dignifica a la grande muchedumbre. O sea que el esclavo da ideas personales, una idea, lo que imaginé en mi mente, idea. Y lo dice, lo escucharon, idea, this idea, ¿no? Dice, enhance, enaltece, dignifica, dignifies, the great crowd. This idea dignifies the great crowd. Esta idea, de esta comprensión nueva que se dio en 2012, dice que es una idea que se ha dado, dignifica más, le da más dignificación a la grande muchedumbre, como si antes no la hubiera tenido, o sea que no eran dignos. Es increíble que esta versión es ultra falsa, que yo creo que si el pastor Russell resucitara, se volvía a morir al instante. Y ¿por qué no decirlo también el juez Rutherford, también que fue otro falso maestro? Yo creo que también sería de espaldas como Condorito con sus patas arriba. Al escuchar a este cuerpo gobernante ignorantes totalmente en la Biblia, que dan respuestas que insultan a la inteligencia del testigo de Jehová, inteligente. Porque esa respuesta que estaba en esa atalaya de enero de 2006, diciendo lo que acabo de leerles en el video, en esta revista, es un insulto a los pocos testigos inteligentes que le han hecho a la Watchtower esa pregunta. Después de la asamblea de 2012, le hicieron una pregunta: ¿cómo es verdad entonces que si los ungidos con el Espíritu Santo no necesitan ser enseñados por nadie? Y Juan lo dice, que ustedes por la unción del Espíritu Santo que recibieron, ustedes tienen la verdad, conocen la verdad, y la verdad que ustedes sean no puede salir la mentira, está diciendo. Y por lo tanto no necesita que nadie les enseñe, se está refiriendo a la verdad en general. ¿Cómo es verdad entonces que
el esclavo fiel y discreto, que son ungidos, al igual que el resto ungidos que no son parte del cuerpo gobernante, tengan que ser enseñados por hermanos de su misma esperanza celestial, ungidos. Si ambas clases, tanto la clase ungida del cuerpo gobernante como el resto ungido no del cuerpo gobernante, todos tienen la unción del Espíritu Santo que les ayuda a saber todas las cosas, y ninguno de ellos necesita que nadie les enseñe nada. No supo cómo responder a eso, porque es una religión falsa que enseña mentiras. Y la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, como dice la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras nunca podrá ser religión verdadera. Espero, amigos, que este video un poco largo les haya servido para meditar y reflexionar acerca de la religión que en la cual ustedes están involucrados, que esta no puede ser jamás la religión verdadera, y menos aún que tenga enseñanzas tan ridículas y tenga respuestas tan imberbes, tan estúpidas, que ni el testigo de Jehová bruto se la podría tragar. Muchas gracias por la atención. Buenas noches, amigos.